¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Yo me paso a decirles que primero voy a terminar el arco que se viene en esta teoría y luego ya sí le voy a dar a la teoría de Goku en Invencible. Esta vez no me tardé tanto para mandar 9000 palabras XD. Capítulo 59. La muerte te acecha. Metrópolis. Restaurante. Veo que aprendiste a comer algo moderado, dijo Krillin viendo cómo Goku seguía pidiendo comida. Bueno, la comida de estas tierras es muy buena a comparación de la nuestra, dijo Goku sonriendo. Puede ser. Oye Goku, ¿puedo hacerte varias preguntas?, inquirió Krillin mirándolo. Goku detuvo su comer y le asintió. ¿Cómo sabes? De la tierra de la que vengo tú estás muerto, y así lo estuviste por bastantes años. Vegeta y yo solo sobrevivimos, en un último ataque precipitado en donde todos dejamos todas nuestras energías, quedando al borde de la muerte. Yo fui quien mató a Chaos, relataba Krillin sorprendiendo a Goku. ¿Cómo lo mataste?, preguntó Goku no creyendo eso que dijo Krillin. Él simuló que se iba a inmolar contra 17, y al momento de hacerlo, Tensinan lanzó un Taioken y yo lancé un Kien-san, dijo Krillin. Goku asintió y entendió la medida desesperada. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste a este sitio?, preguntó Krillin. Bueno, la causa principal fue que me tuve que sacrificar por salvar a un amigo de que fuera borrado. Mi castigo fue despedirme de todo lo que conocía y venir solo a esta tierra, dijo Goku de manera tranquila. Lo dices muy tranquilo, sé cómo eres, tampoco me sorprende que des la vida por otra persona, pero hay mucha tranquilidad en tus palabras, decía Krillin. Bueno, Bárbara y Dina fueron dos personas muy importantes. En cuanto llegué a esta tierra, ellas fueron las que me guiaron en este sitio, y me enseñaron bastantes cosas de la vida que aún me faltaban comprender, dijo Goku. ¿Así?, preguntó Krillin con una sonrisa, intrigado de saber qué le pudieron enseñar a Goku. Me explicaron cómo este mundo funcionaba ante los poderes, el saber guardar una identidad secreta para no poner en peligro a la gente que quieres. Me enseñaron también el cómo tratar a una mujer y lo que conlleva estar en pareja o enamorarse, dijo Goku. Ya veo, este mundo es raro, o el nuestro lo era. Me alegra saber que ahora elegiste una mujer para que te acompañe para el resto de tu vida, y saber que ya sabes lo que eso conlleva es bueno, no como antes, dijo Krillin sonriendo. Goku rió a eso, sabiendo que Krillin se refería a cómo se había casado con Milk. Diana es una de las mejores personas que encontré en estas tierras, aunque Bárbara y Dina son muy importantes para mí, aunque si Diana se enoja no te quieres acercar a ella, dijo Goku. Me imagino, y dándome cuenta que tiene más fuerza que Vegeta, eso tiene que dar miedo, dijo Krillin. Lo doy, ¿que estaban hablando de mí?, dijo Diana que aparecía detrás de Krillin. Espera, no es lo que piensas, decía Krillin temeroso de recibir un golpe. Diana rió a eso. Descuiden, escuché desde que empezaron a hablar de mí, por cierto bonitas palabras, dijo Diana besando a Goku. Viéndose como las personas alrededor tomaban fotos al ver a la princesa. Creo que ya es hora de irnos, dijo Goku incómodo por las fotos. Veo que ella es muy conocida, dijo Krillin. Es considerada la mujer más bella del planeta, dijo Goku levantándose y dejando con la boca abierta a Krillin. Ellos comenzaron a alejarse, hasta que fue suficiente y pudieron volar. ¿Entonces mi esposo en tu realidad murió?, inquirió Diana mirando a Krillin. Perdón, pero es raro que semejante mujer sea tu esposa. El maestro Roshi no se lo creería, y respondiendo lo otro, sí, Goku murió de una enfermedad al corazón, y la verdad poder verlo ahora es una caricia al corazón. No pensé que lo volvería a ver, decía Krillin. Diana sonrió, este enano le caía mejor que el otro, aunque tampoco era mucho problema noquearlo con fuerza bruta. Goku simplemente dejaba que ellos dos hablasen ya que delante de él muerte había aparecido flotando enfrente de él, haciendo que no preste atención a nada. Muerte. Hola, dijo Goku. Hola Goku, veo que ya estás en un momento de paz, creo que te lo merecías, dijo Muerte. Tal vez, es raro volver a esta tierra viendo todo lo que pasó, dijo Goku viéndola.
Sí, creo que varias cosas cambiaron, lo has sabido manejar bastante bien a las situaciones en donde fuiste enviado, decía Muerte viendo como Diana y Krilin detrás de ellos estaba charlando. Se me complicó mucho controlar esa situación, nunca estuve en una guerra con tanta gente poderosa, si cometía un error todo se perdería, decía Goku. Muerte sonrió, este sujeto había evolucionado mucho como persona al estar en este mundo. Algo que nunca te pregunté es si podía ver tu vida con más detalle, ¿puedo? Preguntó Muerte. Goku le asintió e iba a tocar la cabeza de Muerte, pero ella lo detuvo. Conmigo no es necesario, yo tengo que tocar tu cabeza, dijo Muerte, queriendo ver detalles en específico. De acuerdo, dijo Goku, sintiendo rara la sensación de ser tocado por Muerte. Con Diana. Es lindo que lo quieras tanto a Goku, se ve que tu amigo, el otro enano no lo quiere mucho, dijo Diana. Bueno, es que siempre él ha sido muy orgulloso y otro punto es que siempre se enojaba cuando Goku lo superaba, que era la mayoría de veces y bueno de esa manera fue cogiendo rencor hacia Goku, dijo Krilin. Ya veo, es algo bastante infantil, pero supongo que no se puede cambiar, dijo Diana. Pues supongo que no, decía Krilin riendo. Con Clark. Clark se encontraba volando junto a su prima, hablando sobre temas personales. Tienes que seguir con tu vida Kara, lo que alguna vez tuviste con Goku, ya no es algo que puedas volver a tener, él ha pasado años con Diana en esa tierra, decía Clark tranquilamente. Lo sé, pero no me puedo sacar de la cabeza que yo en unos principios haya conectado con él, y por temas de desconfianza todo se haya ido al carajo, dijo Kara. Lamento decírtelo, pero el error quieras o no, fue de Alex y tuyo, vieron exactamente cómo era Goku, vimos toda su vida, y en ningún momento se lo vio actuar de malas intenciones, fue un mal actuar lo que hicieron, dijo Clark de manera seria. Kara bajó la mirada, ya sabía que no había vuelta atrás. Tampoco vuelvas a intentar confrontar a Diana, ya de por sí antes era un poco más fuerte que tú, sumado a que sabe pelear, era difícil que le ganes. A esta Diana no le puedo ganar ni yo, por eso es mi maestra junto a Goku, dijo Clark. A Kara le había quedado claro eso, las veces que intentó algo contra Diana, nada bueno salió de eso. Me quedó claro eso, dijo Kara sin nada más que acotar. No te desanimes, la vida sigue, y Goku te lo dijo, no tienes que quedarte en el pasado, le recordaba Clark las palabras del Saiyajin. Sí, dijo sin máscara. Yo en una hora tendría que ir a entrenar con Monel y Vegeta, así que supongo que volverás para la DO, dijo Clark. Eso creo, por cierto, ¿qué hacen esos dos? Preguntó Kara. Bueno, realmente Vegeta está intentando mejorar y Monel también, todo se debe a que Goku le dio una paliza a ese Vegeta y quedó algo anonadado y Krilin debe estar con Goku, se fueron a comer por ahí, dijo Clark con una sonrisa. Me imaginaba que pasaría eso, pero bueno, no te robo más el tiempo, volveré con Alex que me debe de estar esperando, dijo Kara saludando a su primo y volando en dirección contraria. Clark la vio y solo esperaba que todo esto se le pasara a su prima, sabía que no le gustaba ver a Goku a los besos con Diana, pero ya no había de otra. Empresa de Bárbara. Es impresionante la diferencia que hay entre esta y aquella tierra, decía Bárbara. Lo es, hay personas que aquí no existen, y yo no pude ver a mi contraparte, aunque sería raro, dijo Dina. Seguramente lo sería, o también intentaría hacer algo con Goku, dijo el Ana molestando a Dina. Puede ser, aunque lo que siento ahora es mucha tranquilidad, ¿ustedes no? Inquirió a lo último Dina. Puede ser, parece la calma antes de la tormenta, aunque el dicho no sea así, dijo Bárbara. Todo puede ser, dijo la voz de una mujer que solo Dina pudo ver una vez. Disculpa Muerte, ¿qué necesita? Preguntó Dina con respeto, eso sorprendió a Bárbara y Elena. ¿Dijiste Muerte? Preguntó Bárbara con dudas. Ella es, intentó decir Dina. No es necesario que sepan más, solo vengo a decirles que hablen con Diana y decidan temas que se pueden venir a futuro, esta vez seré más clara, aquel duende piensa pedir la ayuda de Goku para cierta tierra en la que no puedo entrar en detalles, decía Muerte que tomó asiento. Bárbara abrió los ojos, otra vez no.
Espera, ¿otra vez se llevarán a Goku? ¿Por qué a él? ¿Por qué no hay otro Superman que ayude? Preguntaba Bárbara. Tranquila Barbos, intenta no hacerla enojar, es una entidad muy fuera de nuestros conocimientos, dijo Dinasería. Bárbara la vio por unos segundos y se calmó. Como decía, quiero que hablen con Diana y la calmen, porque tengo el presentimiento de que Goku tendrá que ir solo, decía Muerte, y con eso desapareció. No nos dijo mucho, y todo esto es muy raro, dijo Elena que no había entendido nada. No quiero que vuelva a pasar esto, tenés lejos otra vez a Goku, dijo Bárbara. Si no quiero experimentar eso, dijo Dina, ya que ella se había ido con Goku aquella vez. Campo de entrenamiento. Goku, Krillin, Monel y Diana ya estaban entrenando junto a Clark y Vegeta. Goku estaba peleando contra un Vegeta que ya se encontraba más calmado ante todo. Había entendido ya la realidad de que este era otro Kakaroto y que su fuerza estaba muy por encima de la de él. Aunque gracias al entrenamiento pudo lograr controlar todo el potencial de su fase 2 del Super Saiyajin. No lo iba a admitirlo, pero eso fue gracias a Goku y su pareja que logró este poder con el cual hubiera derrotado a los androides. Goku se encontraba en su fase 2 también, estos entrenamientos eran divertidos para él. Muy Vegeta, creo que ya me está dando hambre, será mejor parar, dijo deteniendo un puño de Vegeta. Como te has ablandado en esta tierra y veo que tienes un poco más de cerebro, dijo Vegeta. Nada cambia, si nada cambia, dijo Goku caminando a Diana que estaba entrenando con Krillin y Clark. Vegeta se quedó pensando en esa frase. Chicos, ¿cómo les está yendo?, preguntó Goku viendo como Clark recibía un golpe en la mandíbula, volando a metros de él. Monel fue sujetado por el lazo y salió volando, cayendo encima de Clark. Krillin había cegado a Diana, encestando un golpe en su estómago, pero Diana al no poder ver tomó el puño de Krillin al ser golpeada, solo para darle una patada en la cabeza. Creo que terminaron, tu mujer da miedo Kakaroto, dijo Vegeta de brazos cruzados. Goku rió a eso. Me alegra que vayas adaptando a este mundo Vegeta, pronto pueda que estés igual que el Vegeta que yo conozco, dijo Goku sonriendo de lado. Vegeta no dijo nada ante lo dicho. ¿Qué pasó Goku?, preguntó Diana que detuvo su lucha. Goku ayuda, nos va a matar, dijo Monel que se arrastraba al Saiyajin. Goku sonrió nerviosamente, no sabía si estaban entrenando o saliendo de una tortura. Nada, solamente quería saber cómo iban avanzando, pero veo que están algo ocupados, decía Goku al ver el panorama. Ellos se están volviendo en unos verdaderos guerreros, decía Diana con orgullo. Ayuda, fue el grito de Monel que se cayó al verla a Diana. Pensé que escuché algo, dijo Diana. Por lo menos sé que mi fuerza ha aumentado bastante, dijo Clark que se levantó con dolor. Me alegro de escuchar eso, sé que sus poderes están ahora muy elevados a comparación de cuando los conocí, dijo Goku sonriendo. Bueno, en parte todo se debe a ti, si no hubieras aparecido creo que nunca apreciaríamos tanto el poder entrenar, dijo Clark sonriendo. Mañana seguiremos entrenando, quiero mi tiempo con mi hombre, dijo Diana que cortó conversación y lo tomó a Goku alejándolo del lugar. Semanas después, departamento de Goku. ¿Cuándo se piensa levantar Goku?, decía Bárbara que estaba junto a Dina y Jason. Ellos se habían quedado a dormir, ya que estuvieron cenando la noche anterior. Puf, no sé, pero a Dina que ahora duerme como un ángel, la escuché toda la noche yendo a la habitación de Goku y Diana, no quiero saber nada, dijo Jason. No estoy dormida, pero tranquilo, no mal pienses las cosas, solo hablaba con Diana, dijo Dina abriendo los ojos. ¿Y qué tanto hablabas?, preguntó Bárbara con duda. Oh bueno, escuché un poco de acción en esa habitación y luego de que pasara, entré a ver qué pasaba y Goku estaba en el baño de la habitación y Diana estaba en la cama, solo me comentó un par de cosas, decía Dina. ¿Y esa sería?, preguntó Jason. Diana estaba con náuseas y creo que somos lo suficientemente listos para asociar eso con otra cosa, dijo Dina mirando a Bárbara que estaba con la boca tapada ante lo dicho.
Bueno, todo el mundo tiene ganas de vomitar si después de comer te vas a hacer la cochinada con un Saiyajin que con cada embestida seguro le acomoda al estómago, decía Jason. Jason, no nos referimos a eso específicamente, dijo Bárbara palmeándose la frente. Me hiciste pensar nuevas cosas sobre la acomodada de estómago, creo que me lo tendría que acomodar, dijo Dina sonriendo. Hola chicas, dijo Diana que bajó a donde estaban ellos. Hola Diana, veo que recién te levantas y parece que siempre estás arreglada, qué envidia, dijo Bárbara al no ver imperfecciones en la amazona. Hola Barbos, escuché que estaban hablando y vine, Goku se fue a buscar el desayuno, volverá en un rato, dijo Diana sentándose a un borde de donde estaban las chicas, Jason por su parte de quedó recostado, iban a hablar ellas no él. ¿Quieres contarnos algo en especial? Algo que tenga que ver con tus náuseas, habrás chupado por el lado equivocado, decía Dina, pero Bárbara le dio un zape por ser tan ordinaria. No hables así, dijo Bárbara. No creo que sea lo que yo pienso, dijo Diana tapándose la boca ante la sensación de vómito, pero fue una falsa alarma. No lo sé, viéndote así haces que la teoría sea más acertada, dijo Bárbara sonriendo. Me gustaría preguntarle a Satana si esto es verdad o no, ¿existe una Satana aquí? Preguntó Diana, si había una doble que le respondiese las dudas. He oído hablar de ese nombre, según sé es una maga, pero nunca la he visto, dijo Bárbara pensando. Habrá que preguntarle a Batman o a Clark a ver si la conoce y puede sentir sus latidos, dijo Dina. Jason a todo esto seguía mirando cómo ellas conversaban, aunque su intelecto le estaba mostrando que capaz Diana estaba embarazada. Un momento chicas, ella puede estar, intentó decir Jason que se levantó de golpe. Muy bien Sherlock Holmes, descubriste el secreto de la vida, dijo Bárbara. Jason le sacó la lengua ante eso. Si esto resulta en un sí, tendrás al hijo o hija más fuerte de todos los tiempos, dijo Dina sonriendo. Diana sonrió a esas palabras, siendo ella no estaba pensando en estas cosas. Chicas, ¿cómo están? Perdón, hoy me levanté algo tarde, creo que me acosté cansado, dijo Goku. ¿Se puede saber el motivo de ese cansancio?, preguntó Dina sonriendo. Goku se hizo el tonto y se fue a la cocina. No ignores la pregunta dijo Bárbara con una sonrisa. Tú también Barbos. Dina volvió hace poco y ya hablas como ella, decía Goku algo apenado. ¿Te molesta cómo te hablo? Preguntó Dina fingiendo tristeza. Goku rápidamente negó eso, dándole un abrazo rápido. A eso le llamo extorsión, dijo Jason al ver lo que hizo Dina, pero ella le sacó la lengua. Qué lindo momento, pero quiero hablar con el Saiyajin, dijo la voz del enano que aparecía en el lugar. Bárbara y Dina guardaron silencio, lo primero que se le vino a la mente fue aquello que Muerte les había dicho. Y eso ahora tenía sentido. Diana estaba con náuseas y no se sabía el porqué de eso o bueno ella intuía algo. ¿Eres tú? ¿Qué sucede? Estaba por comer algo, dijo Goku como si nada. En instantes el enano y Goku desaparecieron del lugar. No me gusta esto, dijo Dina con preocupación. Somos dos, dijo Bárbara, mientras que una Diana iba a decir algo, pero se le subió la comida a la garganta, provocando sus ganas de vomitar. Lugar desconocido. Así está bien el desayuno, dijo el enano que donde aparecieron, hizo aparecer un banquete para Goku. Esto se ve genial, ¿de qué querías hablar? Preguntó el Saiyajin. Bueno, más que nada es una misión que quiero encargarte, y voy a ser claro desde un principio, si aceptas, no bien pongas un pie en ese planeta puedes morir, es una tierra completamente alejada de todas las que conocemos, declaraba el duende. Goku dejó de comer y se puso serio. ¿Por qué quieres que yo vaya a ayudar? Preguntó Goku. Es debido a que quiero saber si puedes cambiar algo en esa línea, esa tierra será corrompida por un ente que propagará una infección que es atraída por la vida, si dices que sí mi consejo es que no te dejes tocar por nada, un rasguño en tu piel y serás infectado, serás un ser que solo busque matar y contagiar, decía el duende. Goku se quedó en silencio, era raro todo esto Sus le estaba diciendo. ¿Hay algún otro motivo? Preguntó Goku.
Millones de vidas están destinadas a morir, dijo el duende. Goku ahora se lo estaba pensando, no quería dejar atrás a sus amigos, pero algo aprendió de Diana y Clark, y es siempre ayudar a los demás. Él también tenía esa regla, pero ahora esto iba más allá. Un suspiro pesado y lento salió de Goku. Ayudaré, pero no metas a mis amigos en esto, dijo Goku de manera seria. Descuida, haré nada, salvo que ellos mismos quieran, dijo el duende con una sonrisa burlona, pero se le fue al ver que Goku estaba serio. De acuerdo, sí, no haré nada que involucre a tus amigos, dijo el duende. Bien, ¿cuándo iré?, preguntó como último Goku. Hoy mismo, dijo el duende devolviendo a Goku con sus amigos. Goku, fue lo mencionado por Diana que se acercó a ver si estaba bien. Estoy bien, pero hay algo que tengo que decirles, dijo Goku. Momentos después. No, Goku no, ¿por qué decides hacer esto? Ellos estarán bien sin tu ayuda, es un virus contagioso mortal, un mínimo error y griega. Decía Diana. No termines esa frase, dijo Dina. Yo, no lo sé, ellos necesitarán ayuda, no puedo dejar que millones de personas mueran, dijo Goku viéndolos fijamente. Yo iré contigo, dijo Diana. No, fue lo dicho por Bárbara y Goku al mismo tiempo. Diana primero miró a Bárbara por escuchar que ella se negaba, pero luego vio la seña de Barbies indicándole el estómago. Lo siento Diana, si aún existe algo que quiera proteger, prefiero preservarlo, dijo Goku. Goku, mencionaba su nombre Diana. Hay que hacer esto rápido, tranquilas, voy a poner un holograma muy barato por aquí, para que puedan ver lo que pasa en esa tierra con él, dijo el duende. Vegeta en eso había entrado por la puerta, ya que había tocado, pero nadie le abrió, por lo que decidió entrar a su manera. Kakaroto, ¿te irás a dónde?, preguntó Vegeta que había escuchado al duende a lo último. ¿Rompiste la puerta?, preguntó Bárbara con una mirada fulminante. No lo rompí, está perfecta, dijo Vegeta desviando la mirada. Goku, para no perder el tiempo, le contó de manera resumida a Vegeta lo que estaba pasando. Perfecto, será un buen lugar para probar mis poderes, me cansé de ver puros humanos queriendo hacer cosas que no están a su talla, dijo Vegeta. Es más peligroso de lo que tú crees, dijo Dina. No sabes con quién estás hablando, dijo Vegeta con una sonrisa arrogante. Me caía mejor el Vegeta después de matar a Majin Buu, dijo Dina. Vegeta rechistó a eso. Voy a dejarme de vuelta si esto se va a realizar, dijo el duende creando el portal para que Goku y Vegeta pasarán. Avísenle a los demás, espero que esto no tarde mucho, dijo Goku. El tiempo en esa tierra no es distinto a esta, dijo el duende. Goku, prométeme que volverás, dijo Diana con una mirada insegura. Goku le asintió dándole un pulgar arriba, pero Diana no soltaba su mano. Diana, no puedes venir, tampoco quiero eso, dijo Goku de manera seria. Lo sé, dijo Diana soltando la mano. Las veo a la vuelta chicas, dijo Goku saludando a Bárbara y Dina. Aquí te espero amor, dijo Dina de manera sarcástica. Universo distinto. Apocalipsis. La ecuación antivida, ¿sabes de eso hombre de metal?, preguntó un ser que vestía una túnica morada. No respondió Cyborg secamente, él estaba amarrado a una camilla de operaciones sin poder hacer nada. Es el fin del libre albedrío, para quien lo controla, el todopoderoso Darkseid posee la mitad de la ecuación antivida, él creía que la otra mitad se manifestaría en tu mundo y tenía razón, lo encontró, dijo el sujeto de túnica. ¿En dónde?, preguntó Cyborg consternado. Unos pasos se escucharon, dando a entender que alguien se acercaba. En ti, arráncale la lengua para que no interrumpa, dijo Darkseid que se había acercado al lugar. La caja madre agregará la otra mitad a su sistema, pero hay otro problema, fusionar la ecuación antivida con otro huésped puede ser problemático, si el proceso lo matara, la ecuación dejará de existir, dijo el sujeto de túnica. Entonces necesitamos controlar el fin de Víctor, dijo Darkseid. Darkseid tomó el núcleo de Cyborg y simulando que lo mataba, invocó a la muerte. Tomándola del rostro, Black Racer no podía hacer nada.
siendo conectado a Kyborg para mantenerlo con vida, no sabiendo que eso cambiaría por completo la ecuación. De un momento a otro Darkseid comenzó a gritar que la ecuación estaba dentro de él, y siendo presa de ese nuevo virus, Darkseid perdió el control, queriendo matar a todo lo que estuviese vivo. El sujeto de la túnica al ver eso, se deshizo de Kyborg, enviándolo a la Tierra nuevamente, un grave error. Tierra. Metrópolis. Una vez que Kyborg había caído en la Tierra, su fireware se conectó directamente con todas las redes del mundo. Él intentó desconectarse, pero el daño estaba hecho. No había vuelta atrás. La ecuación comenzó a propagarse como un virus, acatando toda atención por las redes, todo objeto electrónico, como una enfermedad que unía lo digital con lo biológico, infectando a todos los que lo veían. Todos los humanos comenzaron a pegarse entre sí, intentando contagiar el virus. Hogar de Miracle y Big Barda. Superman, Big Barda y Miracle estaban conversando sobre cómo podrían salvar a Kyborg de Apokolips. Pero en eso vieron como un portal se abría delante de ellos. ¿Invitaste gente?, preguntó Miracle. A nadie, dijo Superman. Pudieron ver cómo del portal salía dos sujetos con pelos bastante peculiares. Kakaroto, esto es asqueroso, casi me vomitas todo mi traje, gritaba Vegeta indignado. Perdón, los portales aún no son mi fuerte, dijo Goku viendo como al frente suyo estaban Superman y dos sujetos raros, aunque de algo les sonaba, creía que los había visto en la otra tierra. Hola Superman, dijo Goku, tratando de no decir su nombre real por las dudas. ¿Te conozco?, preguntó Superman viéndolo detenidamente. No creo, pero yo conozco a dos versiones tuyas, son grandes amigos míos, y seré rápido con esto, he venido a ayudar, dijo Goku seriamente. Yo solo vine a probar mi poder, dijo Vegeta mirando la habitación, aún se le hacían raras todas las cosas de estas tierras. ¿Ayudar en qué?, preguntó Barda. Pero en eso Superman antes de hablar comenzó a escuchar gritos. ¿Escuchan eso?, preguntó Superman, saliendo por la ventana. Son gritos, todo el mundo está gritando. Goku y Vegeta salieron detrás de él. John, Lois. Fue lo primero que se dijo Superman. Te seguimos Clark, dijo Goku de manera seria al ver cómo las personas estaban matándose entre sí. Superman se sorprendió que lo conocieran, pero ahora no era el momento, supuestamente venían a ayudar. Daily Planet. Jimmy, no puedo creer que hayas podido tomar esta foto de tan cerca de Superman golpeando a Darkseid, es un trabajo excepcional, no podría. El jefe no terminaba su frase al ver como una pantalla roja lo dejó paralítico. Jefe, creo que algo le está pasando, dijo Jimmy aclarando lo obvio. Jimmy empezó a ver como todos en el Daily Planet eran víctimas del virus. Sin saber nada, él solo atinó a sacar una foto, sin el más mínimo sentido alguno, pero luego reaccionó y con algunas personas lograron refugiarse. Jimmy comenzó a ver lo que pasaba y pudo deducir que era un virus tecnoorgánico que se había desatado. Los teléfonos, déjenlos, gritó Jimmy. Pero Jimmy, tengo que llamar a mí. Aquella chica no terminó al ver cómo Jimmy le tomó el teléfono y lo tiró del edificio. Maldición, la puerta, sosténganla, dijo Jimmy, pero luego de unos segundos el lugar era puro silencio. Él abrió la puerta y vio a Superman y a dos sujetos muy raros. Jimmy, me alegró de que estés bien, no usaste tu señal, dijo Superman aliviado de verlo bien. Vegeta, no dejes que te toquen, recubre tu cuerpo con energía, no queremos que ningún rasguño tonto nos ponga en riesgo, dijo Goku de manera seria. Kakaroto, me sorprendes, eres más inteligente y frío al pensar ahora, ¿por qué no vuelves al pasado y le dices eso a tu yo de aquella época?, dijo Vegeta de manera burlona activando una barrera de ki. Goku le sonrió a eso. No bajes la guardia, dijo Goku. Bueno, realmente había más personas que te necesitaban, dijo Jimmy. Apartamento de Lois. Mi teléfono está sonando, ¿alguien lo vio?, preguntaba Lois, mientras John y Damián jugaban a la Play. ¿Damián lo has visto?, preguntó John. ¿Cómo voy a saberlo?, preguntó Damián. Eres como un mini Batman, dijo John.
Tienes visión de rayos X, dijo Damián. Es un buen punto, dijo Jon sin rechistar. Jon logró encontrar el teléfono, pero en eso Superman llegó destruyendo el móvil y Goku y Vegeta volaron por completo los televisores. Tierra 38. Ahora en el departamento de Goku estaban, Dinah, Diana, Bárbara, Krillin, Monel y Elena, todos estaban mirando cómo se desarrollaba todo con Goku. Por Dios, ¿qué demonios es eso?, decía Bárbara con la boca tapada al ver cómo todo estaba sucediendo tan rápido. Ni bien llegaron y todo se intensificó, dijo Diana preocupada. Un virus que se transmite por medio de los aparatos electrónicos, y según escuchamos a Goku por heridas, ¿cómo está pasando con las personas?, dijo Krillin preocupado por sus amigos. ¿Cómo se le ocurre ir a esa tierra sabiendo eso?, se preguntaba Elena. Nadie respondió, mientras que Diana y las amigas de Goku tenían un nudo en la garganta, era un descuido y los perdían. ¿Ese Superman será igual de fuerte que el de Tierra Cero?, preguntó Monel. Goku no dijo nada de su poder, habrá que esperar que diga algo, dijo Dinah mordiendo su remera, necesitaba sacar la angustia con algo. Dimensión donde está Goku. Kentucky. Ante una misión que estaba en juego por $9 millones, Slade Wilson, apodado como Deathstroke, estaba por mandar al otro mundo a familia de ricos, pero al tocar el timbre las cosas se pusieron raras. Un sujeto saltó del segundo piso y comenzó a correr en dirección a la ciudad, pero Slade lo vio y le pareció raro, las personas no corren con las piernas rotas, ¿verdad? Un disparo efectuado en su cabeza, frenó al sujeto que corría. ¿A dónde creen que van?, preguntó Slade de manera sarcástica al ver cómo un montón de personas salieron por la puerta principal corriendo por sus vidas. Slade entró a la casa y viendo una cantidad de personas que parecían zombies, empezó a rebanar a diestra y siniestra, no importando qué pasaba, hasta que hubo un momento de paz y iba a renunciar al trabajo que estaba haciendo. Él tomó su teléfono, pero al hacerlo el virus actuó. ¡Qué mierda! Está en mi cabeza, fue el último grito de Slade. Gotham. Batcueva. Sistemas de cámaras, modo de conexión, local. Era la voz de la computadora de Batman. Muéstrame las cámaras de Gotham, muestra las proyecciones, dijo Batman queriendo ver qué estaba pasando por toda Gotham, o el mundo mejor dicho. Basado en el uso promedio de las tablets, celulares y PCs, teniendo en cuenta las zonas horarias, acoplando lo digital con lo que parece ser una transferencia de sangre biológica a sangre agresiva, ¿cuántos infectados? Fue lo último que preguntó Batman. Más de 600 millones a nivel mundial, a la tasa de dispositivos conectados a Internet, el virus llegará por completo al mundo dentro de unos días, dijo la computadora. Se ha desactivado la convivencia en la casa, exclamó Batman. Negativo, dijo la computadora. Maldición, activa el pulso PM en la casa, exclamó Batman. Con Goku. Necesito reunir a la liga, y aún no sé quiénes son ustedes, dijo Superman. Yo soy Goku, y él es Vegeta, es algo amargado, pero es buena gente, dijo Goku apuntando con el pulgar a Vegeta que estaba detrás con una vena hinchada en la frente al escuchar eso. Un gusto, es raro, pero tú me llamaste Clark antes, dijo Superman con dudas. Para no marearte, provengo de otra tierra, y conozco a la versión tuya de ahí, somos amigos, y a nosotros nos enviaron a esta tierra a ayudar, dijo Goku. Él sabía que no podía decir que vinieron a ver si podían cambiar el curso de la historia. Kakaroto, ¿qué haremos con estos insectos?, preguntó Vegeta al ver en las calles cómo todas las personas se movían como zombies. Aunque el término zombie Vegeta no lo tenía agendado en el diccionario, de dónde viene él eso no existe. Goku por su parte sí los relacionaba con algunas películas que vio con Bárbara y Dinah. Clark, mira allí afuera, quién sabe quién hay de la liga, decía Lois interrumpiendo la conversación. Él no está respondiendo, se supone que la radio siempre es accesible, dijo Damián mirando su comunicador. Bruce, dijo Goku en voz baja pero Damián lo escuchó. ¿Conoces a mi padre? ¿Qué sabes?, exclamó Damián en guardia.
Cálmate mocoso, no hagas tanto escándalo por me darán ganas de tirarte con esos insectos, dijo Vegeta de brazos cruzados. Inténlo si puedes, dijo Damián en guardia. Vegeta rió con malicia. Basta, yo conozco a tu padre, en otra tierra somos muy buenos amigos, he vivido con él durante más de 2 años, por lo que iré a ver cómo están, aún siento sus presencias, la de Alfred y la de Bruce, pero hay 2 que están llenas de odio y deseos de muerte, decía Goku con los ojos cerrados. ¿Cómo puedes saber eso? Es como nuestro oído, pero mejorado, dijo Jon. Lo siento, pero tengo que ir a ayudarlos, no sé qué tan terco es este Batman, dijo Goku poniendo 2 dedos en su frente y desapareciendo. ¿Qué hizo? Preguntó Lois. Fue con tus amigos, dijo Vegeta. Masion Wayne. Alfred, Tim, Dick, gritaba Batman por la casa. Señor, el amo Dick y Tim están aquí, gritó Alfred con pudor. Un gruñido por parte de Dick sonó en la cocina, él junto a Tim habían sido infectados. Dick, tienes que reaccionar, gritó Batman golpeando en el rostro a Dick. Tim iba a morderlo en el brazo, pero en eso un impulso de aire lo envió a golpearse la cabeza contra la cocina y quedar noqueado. Hola, perdón por eso, pero vi que te iba a morder, dijo Goku que había llegado en el momento justo. No obstante Batman al verlo desconfió y bajó su guardia ante Dick que logró rozarle el rostro, rasgándole la mejilla. ¡No! Gritó Goku al ver eso. Alfred no podía creer lo que veía. Alfred, sé que no me conoces, pero tienes que quedarte detrás mía, iremos con Clark en cuanto arregle esto, dijo Goku. Alfred solo atinó a sentir, estaba en shock, no sabía qué estaba pasando. Perdón Batman pensó Goku enviando a volar a Dick. Kandak. Corten la conexión de Kandak, fue lo que exclamó el gobernante de ese estado, Black Adam. Él se encontraba volando contra todas las personas infectadas, comenzando a matarlas, en su mente no había salvación para esas personas, el único beneficio de tener un dictador, con la acción de cortar las conexiones, Kandak se convierte en una de las ciudades más seguras, pero la infección seguía allí. Black Adam sabía que si dejaba a los inocentes morir, miles más se infectarían, por lo que su decisión fue matar a todos y liberarse de todo cargo, sin dudar, en esos momentos la velocidad era más importante que ser crítico. Está hecho, dijo Black Adam. ¿Hecho qué? Preguntó un ciudadano, has matado a todos. Salvé a Kandak, dijo Black Adam con seguridad. Con Vegeta. Tu padre estará bien Damián, dijo Jon. No estoy preocupado, recriminó Damián, no queriendo admitir que algo le importaba a su padre. Mis padres están bien, están metidos debajo de su búnker, por suerte ellos no usan smartphone, decía Lois. Yo necesito ir a Smallville, tu nombre es Vegeta ¿verdad? Preguntó Superman. Sí, ¿qué quieres? Preguntó Vegeta. Veo que no eres tan amigable como tu amigo, dijo Superman. No me compares con ese insecto, dijo Vegeta. ¿Te puedo pedir que los cuides? Preguntó Superman. Como sea, creo que no habrá problema, pero ni se te ocurra tardar, sea lo que vayas a hacer, dijo Vegeta. Volveré lo más rápido, dijo Superman que en un estallido voló del lugar. Nosotros tenemos que ir al Daily Planet, dijo Lois mirando a Vegeta. Puedo llevarlos, pero no sé qué es eso, dijo Vegeta. Nosotros te guiaremos, dijo Jon. Con Goku. Con esas piedras no creo que puedan salir, dijo Goku mirando a Bruce y Alfred. Goku había roto la mansión para encerrar a entre piedras a Dick y a Tim, pero Batman de todas formas había sido infectado. Ellos ahora estaban en la Batcueva llamando a Wadji. Goku desconocía a ese velocista, y lo supo ya que Batman estaba rezando que ningún velocista se infecte. Goku entendía la gravedad de eso, un persona como Barry infectado podría ser un gran problema. Wadji, escúchame, necesito esconderte, dijo Batman mirando la computadora. No, sé que sería una amenaza para todo el mundo, no siempre tienes la razón, eres simplemente muy confiado, decía Wadji. Escúchame, no te dejes contagiar, no mires las pantallas, decía Batman con cansancio en su voz.
Lo sé, pero ahora no tengo tiempo para esto. Dile a Tim que no se meta en problemas, dijo Wally colgando la llamada. Buena suerte, dijo Batman, como si fuera un adiós. Con Wally. Wally había reunido a varios velocistas para ayudar con la propagación, pero aún así no era suficiente, por lo que su última opción fue ir a otra tierra, y la única forma es activar la máquina para correr que poseían los velocistas. Esto les permitía moverse entre el tiempo y tierras alternas. Hey y Barry la usaron para abrir un agujero en el espacio. Esta es nuestra mejor opción para esto, pensaba Wally viendo la máquina. Tú y Bart son los más rápidos, van a correr para abrir una salida de este mundo, dijo Max, uno de los velocistas, refiriéndose al niño y a Wally. Y continúen el tiempo suficiente para que Jesse y yo traigamos a tantas personas como sea posible, terminó por decir Max. Entonces tú vas a estar ahí fuera mientras yo corro en línea recta, inquiría Baro Impulso, siendo este su nombre de héroe. Así es, afirmó Max. No puedes, yo soy más rápido que tú, yo debería, intentaba apelar el niño. Esta es la única solución que puede funcionar, Bart, dijo Max. Solo asegúrense de que ninguna persona venga con el virus, ni siquiera con teléfonos, dijo Wally comenzando a correr junto a Bart. Los velocistas comenzaron a traer a las personas poco a poco, trayendo a las personas, pero no duró mucho la cosa, ya que el chico colapsó en la caminadora, saliendo disparado a la calle. Tú quédate ahí y sigue corriendo, yo iré por él. Le gritó Max. Mi pulmones arden, no puedo correr yo solo, no podré mantener el portal mucho más, pensaba Wally dejando la vida en correr, pero en eso Max los tomó a todos y los hizo atravesar el portal. Pero al pasarlo todos vieron como Max había sido infectado. Parece ser que no soy el velocista más rápido, ¿sabes lo que tienes que hacer, Wally?, dijo Max. Wally lo tomó y comenzaron a correr lo más rápido que podían, tan solo para que luego Max siguiera corriendo solo, por el resto de los tiempos, entrando en la Speed Force para siempre. Con Vegeta. Ellos habían llegado al Daily, en donde Lois lo que quería hacer era transmitir a todo el mundo lo que estaba pasando. Vegeta por su parte, al ver mejor de qué trataba el virus, había notado mejor porque Goku le había dicho que no se dejara tocar por nada y que recubriera su cuerpo con una barrera de ki para evitar el contacto con la sangre y cualquier rasguño tonto. ¿Dónde demonios estás, ese idiota de Kakaroto?, se preguntaba Vegeta. El Daily Planet tiene un viejo sistema de comunicación análogo, eso nos servirá, decía Lois. Esperen, insectos, gritó Vegeta. Me estás hartando con decirnos insecto, voy a patear tu maldito culo, dijo Damián, pero en instantes Vegeta apareció delante de él. Yo en serio, quiero ver que un simple insecto me haga algo, como sea. Este edificio está lleno de esos monstruos, voy a despejar esto, dijo Vegeta. Si eres rápido, intenta no matarlos, déjalos fuera del edificio, y aún quiero saber cómo sientes la energía de las personas, decía Jon. Damián por su parte había quedado de piedra al ver cómo este sujeto se movía de esa manera. Como sea, solo no se muevan de este lugar, dijo Vegeta. Veamos cómo lo hace, dijo Damián, que había reaccionado. En eso llegó al lugar Superman, con Dina Lance de aquella tierra, la cual ahora estaba convertida en una linterna verde, ya que Al había sido infectado y Dina ante un grito lo terminó matando, demostrando que aquel grito no es cualquier cosa. Y por último venía con ellos Green Arrow. Esperen, es Batman, dijo Damián, recibiendo una llamada por el comunicador. Batman. Viejo, ¿qué está pasando? Al acaba de convertirse en un zombie e intentó matarnos, dijo Oliver. No son zombies, ellos no están consumidos por el hambre, no se están alimentando, ellos no están esparciendo vidas, están robando vidas, son unos antivida, y el disparador es una ecuación, dijo Batman. Siempre supe que las matemáticas no matarían, dijo Oliver. Escuchen bien, tengo poco tiempo, he sido infectado, decía Batman. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Oliver. Lo que la misma palabra dice, dijo Vegeta rodando los ojos. Oliver solo le dedicó una mirada.
Estoy dentro del traje de Mr. Freeze, uso el traje para ralentizar mi metabolismo, desacelerando la propagación del virus dentro de mí, pero no durará mucho tiempo. Hay un sujeto aquí con nosotros, se hace llamar Goku. Él dice que nos meterá unos metros bajo tierra, para que no seamos peligro para nadie. Tim y Dick también han sido infectados, decía Batman. Bruce, exclamó Clark con pena. Literal, no hay tiempo para sentimientos, es híbrido tecnobiológico, puede ser transferido a través de la sangre y a través de las imágenes digitales, decía Batman. Siempre supuse que el internet no traería nada bueno para este mundo, pero vamos, eres tú. Eres Batman. No vas a ser vencido por un simple virus, tú eres de los que se sacrifica por algo más grande, dijo Oliver. Bruce, tiene que haber otra manera, decía Dina intentando, en verdad no sabía. No, esta vez no lo hay, tal vez mi mente no lo permita y quiera esto, dijo Batman. Batman. Habló Damián con la voz temblorosa. Damián, tengo algo que Alfred y este sujeto te darán, algo que sé que te hubieras ganado con el tiempo, lamento que no podré verte, decía Batman repitiendo frases. Clark, volvió a decir Batman, pero era una palabra perdida. Lo siento chicos, lo encerraré, dijo Goku por el comunicador. Un golpe en seco en la nuca envió a dormir a Batman. Damián se sentó a un costado, solo, hasta que John le fue a hacer compañía. ¿Crees que el chico esté bien?, preguntó Oliver. Es igual que su padre, encontrará una manera de seguir adelante. Yo tengo que ir a casa, no pude ir ya que los encontré a Dina y Oliver por ahí, dijo Superman. Hay un ki en particular que es poderoso, parece que por ahora no siento malicia en él, pensaba Vegeta mirando al horizonte. Tenemos que poner en marcha el sistema de radio del Daily Planet, dijo Lois. Superman se iba a ir, pero en eso dos personas aparecieron en el lugar. Alfred, exclamó Damián yendo con él. Amo Damián, me alegra verlo bien, me gustaría decir lo mismo de la familia, pero, al menos no tuve que matarlos, gracias a él, solo esperemos que esto tenga cura, dijo Alfred mirando a Goku que le dio un pulgar arriba. El Saiyajin había dejado bajo tierra y con montones de rocas a la Bat familia. Goku, gracias por traerlos, iba a ir yo para esos lados, pero me ahorraste tiempo, dijo Superman que se acercó al Saiyajin. No hay problema, ¿ahora qué haremos?, preguntó Goku. Tengo que ir a ver a mis padres, volveré enseguida, te pido de favor que protejas a mi familia, dijo Superman. Goku le asintió ante eso, viendo cómo Clark se iba del lugar. Tú pareces más razonable que esa persona, dijo Lois mirando a Goku. El Saiyajin rió ante eso, él ya tenía en cuenta que este Vegeta venía de la época de los androides, donde era un completo idiota y pedante. ¿Sucedió algo?, preguntó Goku. No, nada, solamente quiero saber si contigo podré contar en caso de que pase algo, inquirió Lois. Claro, pero de mientras quiero saber quién está vivo en este mundo, dijo Goku cerrando los ojos. Lois se confundió, pero lo dejó ahí. Goku ni bien cerró los ojos los volvió a abrir, notando que la presencia de la rubia que estaba ahí era igual a la de su amiga. ¿Dina?, preguntó Goku, dudando de eso. ¿Te conozco? Ja, parece más guapo que tú, Oli, dijo Dina bromeando. No me simpatizas, dijo Oliver con cara de póker. Me llamo Goku, y vengo de otra tierra, junto al gruñón que está por allá, dijo Goku. Bueno, al menos eres más amigable, ¿y en tu tierra yo existo?, preguntó Dina con duda. De hecho, junto a Bárbara Gordon, son mis mejores amigas, dijo Goku sonriendo. Oh, eso es una sorpresa, no eligieron mal aquellas dos donde pescar, dijo Dina. Ya para con esos chistes de mal gusto, dijo Oliver. Dina rió y le dio un beso, eso tomó por sorpresa a Goku, pero entendió, no era su tierra y podía pasar cualquier cosa. Solo les voy a pedir que no se alejen mucho, estoy encargado de cuidarlos a todos, no quiero que les pase nada, dijo Goku dándose la vuelta para meditar y encontrar más ki de algunos conocidos.
Qué amable de tu parte, pero detrás de esa seguridad para cuidarnos, tendrías que ser más fuerte que Superman, dijo Oliver, tentando a una respuesta. Goku se detuvo y miró en la dirección que se fue el Clark de esta tierra. Lo soy, dijo Goku caminando a una pared. Mucha seguridad en esas palabras, solo esperemos que no mienta, dijo Oliver sin más. Goku volvió a cerrar los ojos y se concentró para ver si sentía a Aquaman, pero al hacerlo solo notó como su ki estaba corrompido. Él perdió la batalla esta vez. Al no lo sentía por ninguna parte, supuso que algo raro hubo con Dina, ella tenía un anillo. Vegeta, hay que ayudar a las personas que están por las calles, dijo Goku a manera de orden. Insecto, tú no me mandarás jamás, dijo Vegeta molesto ante eso. No hay tiempo para esto, dijo Goku, no era momento para ponerse a convencer a Vegeta de esto. Con Superman. Smallville. ¿Dónde está papá? Preguntó Clark aterrizando. Él, está dentro, lo golpeé Clark, dijo Marta. Clark no dijo nada y fue hacia el granero, abriendo la puerta, para luego ver en el sótano del lugar. Abrió la escotilla, solo para ver a su padre convertido, y ante la pena atacó un manotazo. Él sintió que debió estar en ese lugar, él era más rápido que el sonido, o como se dice más rápido que una bala, pero llegó muy tarde. Clark, inquirió Marta con duda. Es hora de irnos, dijo Clark tomando entre sus brazos a su madre. No podemos dejarlo, este es nuestro hogar, tu padre, intentaba decir Marta. Él ya no está aquí, dijo Superman volando. Con Goku. Este se entraba traqueando una energía bastante contenida, algo como una persona la cual si la pincharan explotaría como una bomba nuclear. Aquella energía se movía por toda la ciudad, pero en cierto momento esa energía se detuvo y su ki se volvió corrupta. Pero en eso Goku se distrajo al escuchar a Jon hablar. ¿Y el abuelo? Preguntó Jon con duda. Él, intentó decir Marta, pero empezó a llorar. Lo siento Marta, dijo Lois consolándola. Lo siento por eso Clark, dijo Goku dándole su pésame. Gracias, supongo, dijo Clark. Estamos listos para transmitir en todos los canales que podamos alcanzar, dijo Lois. Necesito volver a salir, las personas están, intentó decir Superman. No. No podemos tenerte de nuevo ahí fuera, eres una amenaza demasiado grande, lo mismo va para ti Goku, dijo Dina. No las veré, dijo Clark. ¿Cómo estás tan seguro? Exclamó Dina. Porque desde el primer nanosegundo he estado usando mi visión de rayos X, sabiendo desde el principio que causó esto, apreció su preocupación, pero me necesitan, no tenemos tiempo, dijo Superman. Entonces intenta conseguir más tiempo, dijo Damián. ¿Qué? Fue lo dicho por Goku y Clark. Estarán afuera, en cualquier momento pero lo estarán, dijo Damián. No es una pregunta, pero iré contigo, dijo Dina. No, yo lo acompañaré, Vegeta está por ahí salvando gente, y tú no tienes lo necesario para defenderte rápido por más que tengas ese anillo, dijo Goku pasando a su fase 2 del Super Saiyajin. Solo mantendré la vista en el cielo, si bajo me guiaré por el ki del oponente, pensaba Goku seriamente. La onda de viento que creó Goku asombró a todos. No sabía que podías ser rubio como nosotros, dijo Oliver tapándose la cara ante el aura de ki del Saiyajin. Lo siento por mi aura, pero la mantendré a flote para poder repeler más fácil un ataque de imprevisto, dijo Goku. ¿Sabes moverte? Preguntó Superman. Goku sonrió. Descuida, aún están comiendo ansias de ver lo que puedo hacer, dijo Goku comenzando a levitar. Y en eso Lois comenzó a hablar. Habitantes del mundo, sé que el mundo parece una pesadilla, pero si puedes oírme sé que estás asustado, pero no estás solo, nosotros nos estamos juntando, la liga está reuniéndose, cualquier persona que pueda venga al Daily Planet, aún estamos luchando contra esta pesadilla, terminó por decir Lois. Con Superman y Goku. Flash. 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 Gritaba Superman. Oh, si los buscas a él, está justo ahí, dijo Goku apuntando con el dedo.
me gustaría conocerte mejor, pareces buena gente, pero no es el momento adecuado, dijo Superman. Ellos bajaron y abrieron la puerta, viendo que estaba Flash con Kid Flash. Superman, no podemos irnos, Batman nos contactó y nos dijo que nos escondamos del mundo, no es muy heroico, pero para cualquier de nosotros estar infectado sería un desastre, decía Flash. Puedo moverlos sin problemas con mi teletransportación, dijo Goku sonriendo. ¿Y él quién es? Preguntó Kid Flash. Un sujeto de otra tierra que vino a ayudarnos, dijo Superman. En otro lugar. John Constantine se encontraba al borde del colapso hasta que fue salvado por un portal en cual salieron Dr. Fate y Satana. John Constantine, esta no es tu hora, otro destino aguarda por ti, dijo Dr. Fate, pero John lo golpeó en el rostro, aunque le dolió la mano. Idiota, dijo John con dolor en la mano. La fuerza bruta no puede dañar el casco, dijo Fate. Y también es de metal, ya sabes, si te funciona el cerebro, dijo Satana. Me rescatan en el último segundo, los héroes reales no tienen que morir, inquirió con sarcasmo John. Nos lo dijo el mono, lamento no haber llegado antes, dijo Fate. El nombre de ese sujeto era Mr. Terrific, mira cómo terminó, dijo John con molestia. Lo siento, pero ese era su destino, dijo Fate. Oh, cállate, no creo en el destino, te quita todo lo humano, dijo John. El mundo se acaba, John Constantine, debemos prepararnos para lo que viene después, gritó el Dr. Fate. Pueden irse bien a la mierda, el mundo no termina hasta que yo lo diga, dijo John. Daily Planet. Y para todos los que nos hayan oído, espero que podamos resolver esto, decía Lois, hasta que unos temblores empezaron a escucharse en el lugar. ¿Sienten eso? Preguntó John alarmado. Es giganta, gritó Damián. Él junto a Oliver le tiraron explosivos para alejarla, siendo algo inútil. Hay que intentar alejarla, dijo John usando su visión de calor. Pero para sorpresa de todo, la cabeza de gigante había sido desintegrada por un rayo amarillo. Mientras más grandes, más rápido caen estos insectos, dijo Vegeta que estaba volando ahí enfrente de ellos. No. Ella aún podía ser salvada, gritó Superman que justo aparecía con Goku y Flash. Me estás tomando el pelo, insecto, es un maldito muerto en vida, dijo Vegeta con enojo. Batman dijo que solo estaban infectados, dijo Superman enojándose. Me vale una mierda quien carajos sea Batman, dijo Vegeta sin retroceder. Ese sujeto tiene razón, Clark, dijo Diana que había llegado al lugar, viendo a dos personas que nunca había visto. Diana, mencionó Goku al verla, pero luego sacudió la cabeza. Parece que hay guerreros buenos aquí, dijo Diana caminando alrededor de Goku, el cual aún estaba en su fase 2. Ellos aún podían, intentó decir Superman. Ella no está viva, ninguno lo está y ahora necesitamos hablar, dijo Cyborg apareciendo en el lugar. Tierra 38. Dios, esa tierra es un completo desastre, no quiero que Goku se convierta y venga aquí a devorar nuestras almas, dijo Win. Yo no sé cómo sentirme, mi otra yo ya le echó el ojo a mi Goku, dijo Diana confundida. ¿Cómo sabes que le echó el ojo? Preguntó Jason. Yo lo examiné de la misma manera con la mirada y la vuelta, respondió Diana. Oh, fue lo único que atinó a decir Jason. Este Vegeta se anda peleando con todos, incluso con Clark, y hay que pelearse con él, dijo Dina. Recuerda que en la época de los androides era un idiota, aunque algo de respeto le tiene a nuestro Goku, dijo Bárbara viendo cómo Goku calmaba a Vegeta. Fin del capítulo.